Y me acompaña Gilberto Marengo Lobos. Gilberto, si puedes activar el audio para iniciar con esta conversación, bienvenido, para que nos cuentes el drama, Gilberto, que usted y su familia tuvieron que pasar con la situación de su abuela que se encontraba en una policlínica, Gilberto, hospitalizada por este virus. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, José Luis. Muchas gracias a Next Noticias por el espacio. No sé si me escuchas bien. Sí, ahora sí te escuchamos. Perfecto. Mi nombre es Gilberto Marengo. Mi abuela, que falleció, que en paz descanse, se llama Nazaria López Lobo. Lamentablemente, estamos viviendo una situación crítica en este país donde nos han dicho que hay camas, que hay insumos, que se pueden tratar a los pacientes con COVID que llegan a la caja del Seguro Social, pero yo te puedo decir con propiedad que esa información es totalmente falsa porque nosotros creímos. Nosotros creímos cuando llegó la primera ambulancia a atender a mi abuela y no nos dijeron que mi abuela estaba grave. Nosotros trasladamos a nuestra abuela a la policlínica. Y antes de esto te voy a aclarar algo, José Luis. Ajá. Mi abuela no se contagió por imprudencia de nosotros, mi abuela no se contagió porque nosotros salimos a fiesta o porque la visitamos o este tipo de cosas que quizás muchas personas también cuestionarán. Esa no es la razón. Mi abuela se contagió porque mi tío, que está en cuidados intensivos en el Nicolás Solano, sale a trabajar. Esa es la única razón. Nosotros trasladamos a mi abuela en mi propio carro, trasladamos a mi abuela a la policlínica que está en Arraiján, que es, tú vas a correr cuando un familiar está enfermo al centro más cercano por urgencia, porque mi abuela se sentía muy mal, el oxígeno lo tenía muy bajo. Cuando llegamos a la policlínica de Arraiján, socorren a mi abuela, tratan de darle las atenciones que pueden porque no tienen los insumos necesarios para tratar pacientes con COVID. No tienen, mi abuela necesitaba ya en un momento alimentos intravenosos porque no procesaba los alimentos vía oral. No tienen para intubar pacientes porque es una policlínica, lo más que pudieron darle fue la mascarilla más grande para proporcionarle el oxígeno, pero ya ese oxígeno ya tampoco no le estaban funcionando bien los pulmones porque tenía neumonía y ni siquiera nos habían dicho que tenía neumonía, sino nos habían dicho que los pulmones estaban afectados con flema. Obviamente nosotros nos imaginamos, pero no nos dijeron directamente, no, ella tiene neumonía o vamos a tratar esa neumonía. Le estaban tratando de dar antibióticos en la policlínica y pues solamente eso. O sea, cuando estamos pidiendo que se la lleven para el complejo hospitalario, que los doctores de la policlínica Reján llamaban y no había cama. Desde que llegó llamaban, no había cama. El primer día no había cama en todo el día, el segundo día no había cama todo el día. Al momento que yo le pido a todos mis amigos que compartan por las historias, que compartan haciendo el llamado a la Caja del Seguro Social, dicen que hay una cama. Trasladan a mi abuela a la Caja del Seguro, al complejo de la Caja del Seguro Social y lamentablemente mi abuela solamente demoró 10 minutos. 10 minutos, lo primero que le dijeron a mi tía, que cómo era posible que la habíamos llevado a la policlínica y que no la habíamos llevado allá, que eso era culpa de nosotros, que ya mi abuela no iba a vivir, que ya había vivido suficiente. Eso le dijo la coordinadora de los doctores que estaba ahí, se lo dijo a mi tía. Que mi abuela no era paciente, que mi abuela no era paciente prioritario, que lo prioritario eran los jóvenes, que ella era una paciente de tercera y quinta categoría. Dime tú, ¿qué familiar no va a sentir dolor al momento que te digan eso? Y nosotros seguimos tratando de mantenernos fuertes. ¿Sabes por qué, José Luis? Porque a pesar de eso pensamos que se iban a salvar las 16 personas que quedaban después de mi abuela en la policlínica de Arraiján y siguieron ahí. Es decir, Gilberto,
que están dejando morir a su juicio de lo que ustedes pueden observar y vivieron a los adultos mayores? Están seleccionando quiénes viven. Ellos son los que dicen quiénes viven. La atención de ellos no tiene que ser por edad. La atención no tiene que ser por edad. La atención tiene que ser por prioridad, por los pacientes que están más graves. Me escribieron y me borraron el mensaje. Me escribieron y me borraron el mensaje en mis redes sociales. Me imagino que una persona quizás que trabaja ahí. Porque, no sé si sea cierto, sí, porque también uno tiene que tener la información veraz. Pero me escribió que tienen una orden de no intubar a los pacientes de más de 70 años. Bien, Gilberto, en la policlínica de Arraiján quedaron también pacientes hospitalizados por la misma situación, por la falta de cama, y tú mencionabas que en una de tus publicaciones que agradecías al personal médico de esa institución, pero se obviaba lo que vienes comentando, y es difícil la situación que se tiene que enfrentar en estos momentos aquellos pacientes que se contagian y son pacientes graves, que tienen que ir a una sala hospitalaria. José Luis, en la policlínica Dr. Blas Gómez Chetro en Arraiján, el servicio no es malo. Nosotros hemos ido en repetidas ocasiones y los doctores hacen todo lo posible. ¿Sabes por qué? Porque son gente que vive en la región. Lamentablemente esos doctores compran sus propios insumos muchas veces. La mayoría de las veces, sus mascarillas las compran los doctores. Los protectores para los zapatos los compran los doctores. Incluso hasta su protección de sus batas a veces los compran ellos. No, mi abuela no tenía sábana. Nosotros le tuvimos que comprar las sábanas a mi abuela. Imagínate, para que cuando tú vas ahí te ponen, te sacan sangre, no hay curita. Y es la caja del Seguro Social. Desde antes que pasara lo de la pandemia se estaba viviendo esta situación. ¿Dónde está ese dinero, José Luis? ¿Dónde está el dinero de nosotros? 4 ambulancias hay ahora. 4 ambulancias. 2 para pacientes con COVID para toda la región y 2 para pacientes no COVID. Dime tú si una ambulancia está con un paciente en una casa en Arraiján. Otro paciente está en otra casa de Arraiján. ¿Dónde está la ambulancia que lleva a ese paciente cuando se desocupa una cama? Cuando la ambulancia viene para buscar el paciente que se desocupó una cama en el complejo, ya llega otro paciente al complejo grave y dicen que no hay cama. Lo vivido, Gilberto, muy difícil. El mensaje que tú le envías a la población y sobre todo también al sistema de salud de nuestro país, porque aquí siempre queremos culpar a la población, pero ustedes vivieron otra cosa. Mira, yo le quiero decir a la gente que cuide mucho a su familia. Nosotros tratamos de cuidar lo más que pudimos a mi abuela. Mi abuela tenía su propio espacio en casa, incluso su propio anexo en casa, para ser más claros. Lamentablemente, pues quizás se cansaba y quizás también quería estar con la familia en algún momento. Cuídenlos exageradamente, cuídenlos aunque ellos se enojen. Si ustedes pueden denunciar, porque muchas personas me decían, a nosotros nos pasó igual, a nosotros también nos dijeron que nuestro abuelo, o mi mamá, o mi papá, o mi abuelo, señores mayores, que ya habían vivido lo suficiente, que ya habían vivido mucho, porque así no tienen tacto, ¿no? El servicio en el complejo, no puedo decir que todas las personas sean iguales, porque me imagino que no, pero lo que nosotros vivimos, de verdad, fue falta de humanidad, falta de tacto, como si no tuvieran familia. Mi tía, del enojo, le dice a la doctora, a ti te puede pasar lo mismo. Y ella le dijo, mi papá, mi mamá y mis abuelos están muertos, así que tu mamá también se puede morir. Así. ¿Y ustedes van a presentar algún tipo de denuncia contra esta persona que la atendió? La verdad no sabemos el nombre de la coordinadora que estaba en ese momento.
no sabemos el nombre, pero muchas personas nos brindaron su apoyo y sí lo vamos a hacer. Estamos pensando en hacer una marcha también. Estamos pensando en hacer una marcha. Quizá también, quizá no sea el momento porque hacer una marcha también puede generar más contagios y nosotros no queremos eso. Gilberto, queremos hacer las cosas de manera responsable. Sí, Gilberto, tú me autorizaste para utilizar una fotografía de tu abuela en el momento en que estaba hospitalizada para mostrarla, pero por respeto el dolor tuyo, de tu familia, hemos considerado que no la vamos a poner porque de verdad es duro la situación y ese golpe tan difícil que ustedes han tenido porque vinieron por varios días luchando para que muera en el instante en que la cambian. ¿Consideran ustedes que si se hubiese mantenido en la policlínica pudiese haber vivido tu abuela? Mi abuela, si hubiese estado en la policlínica con el oxígeno, mi abuela se pudo haber mantenido un poco más. Lamentablemente, en la policlínica no tenían los equipos, no tenían los insumos para que mi abuela se pudiese salvar con alimento, con otras cosas que sí lo tiene el complejo, donde sí pueden atender pacientes y los pueden hospitalizar. Lamentablemente en el complejo tampoco iba a vivir, porque los pacientes mayores no son prioridad. Mi abuela no fue prioridad en el complejo. Listo. Gilberto, gracias por abrirnos las puertas de tu casa y de tu familia también para que el país se enterara y se entere de la situación que ustedes tuvieron que pasar y ojalá que este mensaje llegue también a todas las autoridades de salud. Gilberto, lamentablemente ya su abuela fallece, pero ojalá que este sea un ejemplo para no dejar morir y fallecer, como ustedes nos han mencionado, a otros pacientes que buscan también ayuda en los distintos centros hospitalarios de nuestro país y que hay muchos médicos que sí están dando la batalla hasta el último momento por salvar la vida de muchos de los panameños y ojalá que las autoridades de salud también de la Caja del Seguro Social se acerquen a ustedes para brindarle algún tipo de respuesta. No, nos llamaron. Sí. Nos llamaron, José Luis. Me llamó Comunicaciones de la Caja del Seguro Social. Y yo le decía a la señora que me llamó que primero me llamó para cuestionar que por qué si esas no eran las órdenes, que todo, y después nos quedó pidiendo disculpas, pero ya esas disculpas no me van a devolver a mi abuela. Esas disculpas no nos van a devolver a esa persona que queríamos tanto. Esas disculpas, la verdad es que le pregunté, ¿y las 40 camas? ¿Qué? Las 40 camas, me dice que esas 40 camas no eran para todo el mundo. Cuando yo me voy al complejo José Luis, esa carpa estaba vacía. Esas 40 camas estaban vacías y mi abuela se murió. ¿Cómo no están esos equipos? ¿Por qué esas camas no están equipadas? ¿Por qué ese dinero no se está utilizando? En este momento está bien. Pueden decir que el sistema está colapsado, pero el sistema no estaría colapsado si contrataran médicos que están desempleados. El sistema no estaría colapsado si hubiesen camas con los equipos, si tuvieran insumos en la Caja del Seguro Social, en las policlínicas. En la policlínica del doctor Blas, los doctores no tienen estacionamiento, a los doctores les roban. Y me imagino que pasa en otras policlínicas también, porque esta es un área, una zona que se considera una zona roja. El policía que lo golpearon, el tipo fue borracho y lo golpeó primero. Y al tipo lo suspendieron de su cargo, al policía, al seguridad lo suspendieron de su cargo, porque estábamos ahí en el momento que sucedieron los hechos. Menos seguridad para nosotros, para los pacientes, para los familiares, para los médicos. Sí. Entonces los demás salen haciendo conferencias de prensa diciendo que todo está bien, que ellos están tomando control de las cosas, y esto es un problema que viene desde antes. El Town Center iba a ser un complejo hospitalario. El Town Center, y vendieron esos terrenos para hacer un centro comercial cuando ahí hubiese sido en este momento un lugar de gran ayuda para todos esos pacientes con COVID. De verdad que
Da vergüenza. Bien. Y por eso lo dije, mi abuela está en un mejor lugar. Mi abuela está en un mejor lugar lejos de todos estos políticos corruptos, de todos estos directores que hacen todo lo que les envía el gobierno, porque ¿dónde está ese dinero? Vemos muchos millones de dólares ¿dónde está? Yo quisiera ver yo quiero luchar por buscar esos reportes financieros de cómo se gasta el dinero, cómo se invierte el dinero de nuestro Estado. ¿Dónde están esos reportes? Yo quiero verlos, yo quiero sacar cuentas. Como panameño que paga impuestos, como panameño que trabaja, como panameños de los que hemos perdido nuestros trabajos en esta pandemia y que muchos vemos muy conformes con solamente un vale y no ver realmente una buena estrategia del gobierno. Yo quiero ver qué se hace con nuestro dinero, José Luis. Bien, te agradezco, Gilberto, una vez más por estar con nosotros esta mañana y de verdad enviarte nuestras condolencias por la pérdida de tu abuelita y que venías denunciando todo lo que estaba pasando.